Un hermoso y lindo sábado, muchas, pero muchas bendiciones y me da gusto y alegría de poder estar nuevamente aquí por la gracia de Dios para encontrarnos hoy en esta semana un estudio muy hermoso que es acerca de la familia y poder comprender lo que sucedió en antaño dentro del mismo pueblo del Señor. Hoy el título general es ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y lo bonito de todo esto es de que el Señor también le ha dado tiempo al pastor Washington Villarroel y que hoy está aquí conmigo desde Glendale, California. Pastor, bienvenido. Gracias por su lindo apoyo y pues si usted quiere saludar a la audiencia, también tiene su tiempo. Claro que sí, a un feliz sábado, Pastor Romero. Gracias por su invitación y también un saludo cariñoso para todos ustedes, queridos amigos, familia que nos sigue a través tanto de los canales de televisión, también como los diferentes redes sociales a través de los cuales llegamos a todas partes. Aquí estaremos durante toda esta semana hablando de este tema tan interesante que tiene muchas aristas, pero a la vez muchas cosas positivas para todos nosotros. Bueno, pues sin más, vamos entonces a arrodillarnos y voy a pedirle al pastor Washington si nos lleva en oración para dar inicio a esto de lo que es hoy en el día sábado, la introducción de la lección. Claro que sí. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, al comenzar esta semana de estudio de tu escuela sabática, queremos rogarte que tú nos acompañes a través de cada uno de estos días con tu Espíritu Santo, llenando nuestra mente, nuestro corazón de las ideas que provienen del cielo y sacando en limpio las cosas que son necesarias para nosotros aprender. Bendice a todas las personas que nos puedan estar siguiendo en este momento, de cualquier parte, ya sea de Estados Unidos como del mundo. Y te pedimos, Señor, que puedan encontrar ellos las respuestas a las cosas que quizás están buscando. Nos ponemos en tus manos de amor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de trabajar en tu obra y en tu causa. Y gracias, Señor, por utilizar a seres humanos imperfectos como nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre bendito y sagrado de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, pues como siempre, dándoles las citas bíblicas que habremos de tener durante esta semana y que es importante poder analizar cómo es que podemos hallar descanso aún en los lazos familiares. Y las citas que tenemos hoy, pues la primera está en Génesis capítulo 34, donde encontramos nosotros ese primer rompimiento, ese primer descontento de un padre contra sus hijos acerca de una falta que se hizo de una de las hijas y otro que no era del pueblo, tanto Dina como Siquem. Así es de que asimismo también pues vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 22 y como siempre les indico es bueno leer todo el capítulo para poder entender de qué está hablando el apóstol, de qué, a quién se lo está diciendo, por qué se lo dice, cómo se lo dijo. Entonces, para ver nosotros cómo es de que realmente allí la fe de Abraham, y no nomás de él, nos habla el apóstol Pablo, de la fe de muchos de ellos, cómo es de que alcanzaron en realidad la promesa que ellos esperaban como nosotros, ¿verdad? Quizás no en su totalidad como nosotros hoy estamos esperando, de ver con nuestros propios ojos al Redentor o las cosas que nos han sido declaradas. Asimismo, también estaremos viendo Deuteronomios capítulo 4, donde nos habla de poder buscar en realidad a Dios de todo nuestro corazón, nada más de labios, no, sino de acá, de adentro, internamente, entregarnos al Señor. Así también el libro de Primera de Juan en el capítulo 3 nos habla de realmente la justicia que los hijos de Dios debemos de hacer, debemos implementar, cómo es que podemos ser justos realmente delante de Dios, no aplicando la justicia propia, sino la justicia de nuestro Señor y Redentor. Y por último, digo penúltimo, tenemos el capítulo 39, donde realmente
vemos esa historia que a muchos nos hace llorar a veces ver la historia de José, un joven, un muchacho entregado, amoroso, quizás también por el amor que el padre le pregonaba, el padre lo apartaba, regalos de su padre, y que bueno, esto vamos a ir viendo la historia, el por qué sucede todo lo que sucedió en la vida de José. Y por último, pues tenemos el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, el capítulo 6, donde realmente nos habla el buen trato, el uso entre padres e hijos y entre siervos y amos, cómo debemos de comportarnos. Y el versículo que tenemos para memorizar en esta semana está en 2 de Pedro, como ustedes lo ven ahí en pantalla, el capítulo 3, versículo del 17 al 18, y que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es de que este versículo va a ser sumamente interesante e importante en esta semana para ir viendo estos lazos familiares. Así es de que, Pastor Washington, pues lo dejo para que nos haga esta introducción a través del librito que hoy tenemos o la palabra de Dios. Adelante. Bueno, muchas gracias, Pastor Romero. El título ya lo sabemos: ¿cómo hallar descanso en los lazos familiares? La respuesta la iremos averiguando a través de la semana. La familia siempre se ha convertido o siempre ha sido una parte sumamente importante, una base, especialmente en la estructura de Dios. Lamentablemente, por la entrada del pecado, la familia ha sido atacada severamente. De hecho, las últimas dos cosas que el Señor creó en el Edén, tanto la familia, el matrimonio como el sábado, son las dos cosas que Satanás más ataca. La familia es la estructura de la iglesia y de la sociedad. Si la puede deshacer, si puede traer cosas que la destruya, pues va a tener un as bajo la manga para hacer más daño. Y el sábado, porque es un día importantísimo para el fortalecimiento, porque es el único día que tiene la bendición, es un día santo, y entonces lleva a la gente a creer que hay otros días que son iguales y no lo son. Um, pero en esta semana estaremos hablando acerca de esos lazos familiares. Eh, Estamos estudiando cómo José pues pasó por una situación bastante complicada, y vemos cómo el pecado, por causa de lo que ocurrió en sus familias, unas familias disfuncionales, y déjeme decirle que mucha gente cree que las familias disfuncionales ocurren solamente ahora. Las familias disfuncionales están desde el comienzo por causa del pecado, y aunque no hayan sido disfuncionales, el pecado estuvo. Por ejemplo, los primeros dos hijos que tuvo Adán y Eva fueron Caín y Abel, ¿no? Y Caín, siendo hijo del mismo padre y la misma madre, se levantó contra su hermano y lo mató por causa de algo que no tenía nada que ver con su hermano. El pecado hace muchas cosas. Eh, la familia nosotros no la escogemos. Hay un dicho que dice, ¿cierto? Si nosotros escogemos los amigos, pero la familia es la familia. Tú no puedes decirle: no, yo no quiero que tú seas mi hermano, no quiero que seas mi papá, porque son los lazos familiares. ¿Cómo debemos tratar con todo esto? José pasó por una situación bastante difícil. No sé si sea porque era un hogar disfuncional, o porque él era preferido de su papá, o porque él había tenido sueños que lo ponían por encima de los demás, pero por diferentes cosas él pasó por una dificultad que tenía que ver con el rechazo de sus demás hermanos. Sus hermanos eran hermanos de su papá, pero su papá había tenido hijos con dos esposas diferentes y con dos criadas diferentes. Tenía cuatro hermanos, cuatro hermanos de cuatro personas distintas. Entonces, todo eso quizás venía a sumar un poco más. Lo que otra cosa que sumaba era de que él y su hijo y sus dos últimos hijos, o sea, José y Benjamín, eran finalmente los únicos hijos de la mujer que él amaba, que era Raquel, porque por muchos años no había podido tener hijos.
Pero esos dos hijos los amaba tanto por amar a su esposa más que a nadie más, a la que él quería desde el comienzo, pues les daba preferencia. Otra cosa que causa también mucho daño. Y entonces todo esto pasó a la cuenta y lo hicieron lamentablemente pagar los platos rotos a José por causa de la envidia que le tenía, por causa del amor de su padre, generó una serie de anticuerpos y esto ocurre hoy en día también. Ocurre en los hogares disfuncionales y también ocurre en los hogares comunes y corrientes donde no ha entrado ese tipo de cosas, pero todavía el pecado existe. Y es muy triste de que muchos hogares hoy día se están deshaciendo por causa, por ejemplo, de peleas por dinero, por disputas de quién tiene una herencia, quién tiene las propiedades, quién arresta esto. Para muchos son más importante el materialismo. Otros se pelean por quién, cierto, tiene eh, eh, el cariño principal de los padres. Y son muy pocos los hogares que se mantienen realmente balanceados para ser un hogar feliz. Se los repito, el pecado es el que causa todo esto. El enemigo de la familia es el que está constantemente trabajando. Pero hay esperanza para todos nosotros, porque si vemos a través de esta semana que la real esperanza no está en los lazos familiares mismos, sino en cómo enfocamos los lazos familiares a través de Dios, entonces vamos a mirar que hay una luz encendida detrás de cada situación y que sabemos y si aprendemos a manejarlo, quizás podamos obtener muy buenos resultados, siempre confiando en el Dios del cielo. Gracias, Pastor Washington. Y es verdad, esto lo vamos a ir viendo durante esta semana, el poder ver toda esta que ya muchos de nosotros hemos vivido, hemos visto, quizás lo hemos tenido, pero que esto nos va a llevar a que nosotros, a través de la historia de estos grandes hombres, vamos a decir así, porque fueron grandes hombres entregados, pero que tenían también sus dificultades como hermanos, como padres, y que aún la madre y todo eso, los errores de ellos que nos sirvan a nosotros para no caer o poder dividir aún los hijos o la familia. Todo esto va a ser para que nosotros apliquemos los principios que realmente necesitamos aplicar a través de los principios que nos enseña la palabra del Señor. Y Ujú. bueno, tenemos, Pastor Washington, unas citas importantes dentro de lo que es la sierva del Señor. Sí, quería decir algo, Pastor. ¿No? Adelante, adelante. Ok. Tenemos la cita de lo que es el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que dice lo siguiente: ¿no están sucediendo bastantes cosas en derredor nuestro para mostrarnos los peligros que asedian nuestra senda? Por doquiera vemos naufragios de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados. Hay un extraño abandono de los principios buenos, un rebajamiento de la norma de moralidad. Están aumentando rápidamente los pecados que atrajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasión del diluvio y la destrucción de Sodoma por el fuego. Nos estamos acercando al fin. Dios ha soportado largo tiempo la perversidad, pero su castigo no es menos seguro. Apártense de toda iniquidad los que profesan ser la luz del mundo. Ahora, lo que nosotros podemos ver en esta hermosa cita de Elena G. White, en realidad, nosotros deberíamos de aprender de esas destrucciones que Dios permitió. Dios tuvo que hacer esto porque la maldad era tanta, ya no se soportaba, ya ahora sí, como decimos acá, tienen que pagar los justos por los pecadores. Entonces, Dios también va a tener que llegar en nuestro tiempo a poder acabar, sepultar la maldad, el pecado, la malicia de los hombres. Por eso es importante que hoy nosotros podamos comprender que aún del diluvio, de Sodoma y Gomorra y de todos los sucesos familiares bíblicos, Dios tenía que determinar acabar porque no quería la contaminación con su pueblo, con sus hijos. Así hoy en día no es diferencia. Dios es el mismo hoy y siempre. Y por eso es que hoy nosotros como cristianos necesitamos ir comprendiendo
estas grandes verdades que habremos de aprender esta semana. Miremos esta otra cita. Miren esta otra cita que nos habla. La sierva del Señor, del mismo libro, dice: cuando la verdad de Dios sea un principio permanente en el corazón, se asemejará a una fuente viva. Pueden hacerse tentativas para reprimirla, pero brotará en otro lugar. Si está allí, no puede ser reprimida. Cuando la verdad está en el corazón, es un manantial de vida, refresca a los cansados y refrena los pensamientos y las palabras viles. Este es otro de los grandes consejos y buenas motivaciones de la sierva de Dios, donde nosotros podemos anidar, podemos acampar, solamente nuestros pensamientos puestos en el Señor Jesucristo, en su palabra, y en la cual es la que nos va a redimir, es la que nos va a dar discernimiento sobre lo bueno o lo malo que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante desde que hoy, desde que los niños son pequeños, no digamos, pastor, a veces, ay, el niño no capta, el niño no entiende, ¿para qué le voy a hablar yo de las cosas de Dios? Eso pasaba con José y su padre Jacob, que Jacob lo dirigió, lo enseñó, le contaba historias, cómo se había vivido, de la familia, quizás hasta le contó cómo fue de que pudo hacerse de su esposa, la amada esposa Raquel, y le contó cómo hizo el abuelo, qué tuvo que hacerlo pasar. Y bueno, eso es cuando nosotros le contamos la historia a nuestros hijos, y más de decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pastor, ¿tiene algo que aumentar? Solo quisiera decir que son muchos los padres hoy en día, lamentablemente por causa de los negocios, el trabajo, de poder traer dinero, trabajan los dos, no hay comunicación mucha entre los padres y los hijos, y menos está el culto familiar. La gran mayoría, incluso de los que profesamos esta fe, pues a veces no se practica el culto tanto en la mañana como en la noche. Todo eso va creando una atmósfera que es mucho más sensible al pecado y a la destrucción. Y nosotros sabemos y entendemos, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos estar alertas y debemos estar constantemente con la guardia arriba, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, como dice Efesios capítulo 6, sino que contra potestades de las tinieblas, espíritus malignos que están dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para destruir. Y la familia, como todas las familias de este mundo, pues todos nacimos, ¿cierto?, en un ambiente que generalmente no es el mejor, aprendemos cosas equivocadas y fácilmente nos descarriamos. Nuestra única salvedad en todo esto está en Dios. Amén. Está en seguir su palabra, está en profundizar el conocimiento, está en hacer lo que tenemos que hacer, pero que lamentablemente descuidamos. Todos nosotros, especialmente con nuestros hijos, debiésemos pasar tiempo. Y los niños más pequeñitos son los más fáciles de instruir. Todo lo que usted le dice le va a quedar en su cabeza. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Dice, instruye al niño en su camino y cuando crezca no se apartará de él. Y si se apartare, pues va a regresar después, porque siempre le quedará en su mente. Gracias, pastor. Y en este minutito que nos queda, pues quiero leer la última cita, que es sumamente importante para aquellos hogares que realmente deseamos que la presencia de Dios esté ahí. En el libro Hijas e Hijos de Dios nos dice lo siguiente, la sierva del Señor. Y con esto, pastor, pues vamos a cerrar y con un breve comentario. Dice la sierva del Señor, los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios. Los ángeles están en el hogar que realmente desean, y siempre, como decía el pastor, cuando hacemos un servicio por la mañana, un servicio por la tarde, el servicio de la noche, o cuando menos esos dos servicios, Dios sabe que allí lo necesitan, que allí lo ocupan, que allí dependen de Él muchos de aquellos que viven bajo ese techo. Por eso la sierva del Señor dice, los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad
de Dios, bajo el poder de la gracia divina. Ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos agobiados. Mediante un cuidado vigilante se evita el engreimiento, se contraen hábitos correctos y se reconocen atentamente los derechos ajenos. Miren qué respeto, qué enseñanza la palabra de Dios nos va dando. Respetar al prójimo, ayudar al necesitado y no tener como engrandecimiento, yo hago, yo digo, yo pongo y yo soy el único. No, es un respeto continuo, tanto del padre, de la madre hacia los hijos, como los hijos hacia sus padres. Y esto es lo que nosotros tenemos que inculcar como padres a nuestros hijos. Por eso es de que desde muy pequeños, si hoy los tienes, desde muy pequeños, instrúyelos en ese camino que es sobre la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana, primeramente el Señor. Muchas bendiciones.